¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos a nuestra reflexión de la lección divina de este fin de semana, continuando con el Evangelio de San Marcos. Permítanme presentarles cuál es la perícopa que hoy vamos a reflexionar juntos, continuando con el capítulo número 12, del versículo 28 al 34. El mandamiento más importante. Pidamos al Espíritu Santo que nos acompañe en este momento de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Hagamos lectura del pasaje de hoy. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y se quedaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó, el primer mandamiento es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó, has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos dos personajes, podríamos decir que tres, pero quien dialoga en este pasaje son dos, el maestro de la ley y Jesús. ¿Quiénes son los terceros? Los que están presentes, que solo están escuchando, pero son eso, espectadores. ¿Qué pasa con este maestro de la ley y Jesús? Sabemos que seguimos en Jerusalén, posiblemente siguen en el templo, porque todos estos textos que hemos reflexionado últimamente es con discusión con algún sacerdote de la ley, con algún maestro, con los saduceos en el caso del pasaje de la semana anterior, y pareciera como que todo esto está sucediendo en el templo de Jerusalén, aunque San Marcos no lo vuelve a mencionar, solo lo mencionó 3 perícopas antes. Sabemos que acá está Jerusalén, acá todavía sigue Jesús. Ubicación en el tiempo, no tenemos un dato en esta ocasión. ¿Cuáles son las acciones de este maestro de la ley que va hacia Jesús? Es interesante los verbos que se utilizan. Dice, se adelantó, como diciendo, antes de que alguien más fuera a preguntarle algo, él se acerca y se adelanta. Y se quedaba admirado de cómo Jesús les había contestado. ¿De quién se admiraba? Recordemos que la semana pasada la discusión fue con los saduceos que le ponen nuevamente a Jesús una pregunta capciosa, pero digamos también como para ponerle una trampa. Y este hombre, este maestro de la ley, verdaderamente admira la sabiduría y la manera en que Jesús les ha contestado. Pero él también tiene una pregunta. Me gustaría que rescatáramos de aquí
Qué actitud tan diferente de este maestro de la ley que se acerca con Jesús, pero no hay una doble intención. Pareciera que su intención realmente es muy pura y muy recta. ¿Qué nos da pie a pensar esto? En la manera en que Jesús le responde. ¿Y cuáles son las acciones de Jesús? Jesús, como siempre, si alguien se acerca a buscarlo, Él está. Si alguien le pregunta, Él contesta. Y es lo que hace con este maestro de la ley. Escucha su pregunta, le contesta, mantiene un diálogo con él y Jesús vio que esta era una respuesta sabia. Reconoce en este hombre la sabiduría. Por eso nos podemos decir que su actitud es muy diferente a otros que se acercan para ponerle trampas, para engañarlo, para tener algo de qué acusarle. ¿Qué hace la gente que está ahí? Aparte de solo escuchar y de estar contemplando, nos dice el texto al final, que cuando terminan de platicar el maestro de la ley y Jesús, la gente que está ahí, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Ya no hay más. Fue contundente la respuesta de Jesús. Vayamos a esta pregunta que tiene este maestro de la ley. Y como había dicho hace un momento, que lleva una honestidad y una rectitud. Le dice a Jesús, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Sabemos que los judíos tenían muchísimos mandamientos, muchísimas reglas. Y este maestro de la ley dice, ¿cuál es el primero de todos? Como en cuál debemos estar más enfocados. Cuando Jesús le da su respuesta, este hombre le dice, has hablado muy bien, maestro. Lo reconoce como uno igual que él, porque él es maestro de la ley. Y en la sabiduría de Jesús reconoce otro maestro. Le dice que ha hablado muy bien. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todas las víctimas y sacrificios. Este hombre añade algo más que Jesús no había mencionado antes. ¿Qué hace el maestro de la ley? Repite lo que dice Jesús, pero lo último es como su conclusión cuando dice, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Él era testigo de toda la gente que iba a Jerusalén a hacer ofrendas y que iba a pedir perdón. Y saca su conclusión. Amar a Dios y amar a los hermanos vale más que todas las ofrendas, las víctimas y sacrificios que se pudieran venir a ofrecer al templo, vamos a decirlo así, solo de una manera externa, pero que no implica el corazón. ¿Qué dice Jesús? Cuando este hombre le pregunta cuál es el mandamiento primero, Jesús, pongamos atención a los verbos que utiliza. El primer mandamiento es escucha, escucha. Si no podemos escuchar, no podemos comprender. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. Es un único Señor. Segundo verbo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro. Vamos a decir que el segundo mandamiento. Amarás, otra vez, repite el verbo amarás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. Escuchar, amar. Ahí está sintetizada la ley. Vamos a decir más que la ley. Ahí está sintetizado el plan de Dios para nosotros. Ese es el anuncio del reino que Jesús trae. Y al final,
cuando este hombre reconoce esta sabiduría de Jesús y le dice, has hablado bien. Jesús puede ver la pureza de sus intenciones y le dice, no estás lejos del reino de Dios. ¿Cuál es el tema que se narra aquí? Pues lo primordial, este maestro de la ley quiere saber cuál es el mandamiento primero y Jesús se lo desglosa en dos. ¿Cómo debemos amar a Dios? ¿Con qué actitud? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas, es decir, con todo lo que yo soy. Me implica amar a Dios. ¿Cómo debo amar? ¿Cómo estoy llamada a amar a mi prójimo? Como a mí misma, como a mí mismo. Es interesante esta respuesta de Jesús y también es muy interesante la respuesta que da este maestro de la ley. Estos dos mandamientos, cumplirlos vale más que todas las víctimas y sacrificios. Vayamos, hermanos, a la parte de la meditación de este texto, descubriendo en estos personajes, hoy con quién puedo identificarme. Me identifico con este maestro de la ley que se acerca, esta vez, con honestidad, con sinceridad, a preguntarle a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Si lo pregunta es porque él de verdad tiene la intención de vivirlo, de preocuparse, de estar atento a no fallar a ese mandamiento. Por eso decimos que su intención es pura, es recta, honesta. Me identifico hoy con este hombre. Puedo decir que cuando yo me acerco a alguien o a preguntar algo, porque quiero saber algo para vivirlo, para realizarlo bien, lleva honestidad mis preguntas. Quizás soy como a veces los ejemplos anteriores que hemos visto en el Evangelio, donde quiero ponerle trampas al otro, donde quiero hacer caer al otro. Y sin embargo, el maestro de la ley de hoy nos pone un claro ejemplo de que podemos acercarnos a Jesús con rectitud al preguntar, porque deseamos realmente vivir la voluntad de Dios a ejemplo de Jesús. Quizá hoy me puedo identificar con las actitudes y acciones de Jesús, como siempre, paciente, escuchando, abierto al diálogo y siempre dispuesto a enseñar. Jesús es muy práctico y muy concreto. ¿Y qué tal? El tercer personaje que está allí, que solamente está de espectador, escuchando, viendo la acción de lo que está pasando. Quizá también hoy en mi vida me siento así, que no me involucro, que no busco dentro de mi fe, me acerco a preguntarle a Jesús aquello de lo que tengo dudas, aquello de lo que me cuestiona en mi interior y prefiero quedarme mirando, prefiero quedarme de espectador ante la presencia de Jesús. ¿Con quién me identifico hoy? Oremos, hermanos, en este momento para que juntos podamos sentir esta presencia de Jesús en ese momento, platicando con este maestro de la ley. Señor Jesús, a tus ojos nada se esconde. Tú nos conoces, sabes las intenciones de nuestro corazón y también puedes sentir de qué manera expresamos nuestras palabras, nuestras inquietudes, cómo a veces nuestras palabras pueden herir a otros, pero que también tenemos la oportunidad de expresar con transparencia y con honestidad aquello que nos cuestiona, a ejemplo de este maestro de la ley. Gracias, Señor, por estos ejemplos que recibimos en tu palabra a través de personas concretas que se encontraron contigo en su camino. Yo también me quiero encontrar contigo. Yo también deseo aprender a actuar con rectitud
con honestidad, acercarme contigo y hacerte esas preguntas profundas que llevo en el corazón para escuchar tu respuesta. Concédenos la gracia de poder amar a Dios, así como tú nos invitas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, que podamos cada día ofrecer y buscar vivir el amor de esta manera hacia Dios, pero también hacia nuestros hermanos. Contemplemos esta escena e imaginemos una vez más que estamos con Jesús allí en el templo de Jerusalén, donde Él está rodeado de tanta gente que tiene intenciones buenas, pero hay otra gente que no tiene intenciones buenas con Él. Hoy tenemos la experiencia de ver un pasaje, de escuchar, donde hay una persona buena, una persona que de verdad tiene una rectitud en su pregunta, se acerca hacia Jesús, vamos a decirlo así, con prisa de ser el primero, con la urgencia de que nadie más le vaya a ganar otra pregunta antes. Él quiere hablar con Jesús. Contemplémoslo, acercándose a Jesús, y también contemplemos a Jesús recibiéndolo, atendiéndolo, poniéndole atención y diciéndole esta belleza. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Pues fíjate que hay dos. Primero es escuchar y el segundo es amar, no solo a Dios, sino también a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué resonaría en el corazón de este maestro de la ley que es capaz de reconocer la sabiduría de Jesús y sacar una enseñanza? Esto vale más que cientos de sacrificios, que cientos de ofrendas. Y nadie más se atrevió a preguntarle. Así concluye la perícopa de este día. Hermanos, vayamos a la acción, porque siempre la palabra de Dios nos invita a escuchar, a meditar, a contemplar, a orar, pero también a que nos invite a llevarla hacia la vida. ¿A qué te invita hoy? ¿A qué te sientes invitado con este pasaje donde Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo? Hermanos, los invito a que cada uno de nosotros, desde su realidad de este momento y desde su experiencia con esta palabra de Dios, se comprometa a llevar a la vida algo muy concreto, a lo que sientes que el Señor hoy te invita. Te invita a poner atención en la manera, de verdad estoy amando a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. O me está invitando a poner atención y también esfuerzo en la manera en que amo a mi prójimo. Quizá no lo amo. Quizá hay prójimos que nos es más fácil amarlos y otros que nos es más difícil. Bueno, quizá hoy el Señor nos invite a pensar en esos prójimos que llamamos difíciles para recordar que Él me invita a amarlos como a mí mismo. ¿Cómo me amo? ¿Qué tanto me amo? Esa es la medida para amar a los demás. Hermanos, gracias por estar en esta lección divina. Vayamos a terminar esta meditación y dejemos que esta palabra siga tocando nuestra vida y nuestro corazón. Señor y Dios mío, te bendigo y te doy gracias por las inspiraciones que te has dignado enviarme en esta meditación. Dame las gracias necesarias para perseverar
en las resoluciones que he tomado por Cristo nuestro Señor. Amén. Salgo de tu presencia, oh Dios mío, pero te dejo mi corazón. En medio de mis ocupaciones estaré pensando en ti. En cada respiración quiero, oh en Jesús, repetirte que te amo y que me entrego a ti en oblación por todos mis hermanos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, gracias por seguir juntos en esta experiencia de oración, en este dejarnos acompañar por el Señor y por el evangelista San Marcos. Que Dios los bendiga y espero verlos el próximo fin de semana, poder escucharnos. Hasta pronto.